Celestial, te agradecemos. Nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, cada uno de nuestros hogares, pero unidos en espíritu, porque tu Espíritu Santo todo lo cubre, Señor. Tu Espíritu Santo está en cada corazón. Al mismo tiempo, tú puedes escucharnos a cada uno de nosotros en donde estamos. Cuando estamos a solas contigo, tú tienes oído para cada uno de nosotros al mismo tiempo, y esa es la grandeza de tener un Dios que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, que no tiene que estar haciendo audiencias, que no tiene que estar haciendo esperar a nadie para responder. Tú eres un Dios todopoderoso que estás en el corazón de tus hijos, Señor. Y así has preferido, Señor. Gracias porque por medio de Cristo Jesús, en donde estaba contenida toda la deidad, toda la divinidad, Señor, por medio de Él vino el Espíritu Santo a nosotros, Señor Jesús. Y no solamente Él, sino tú también, Padre. Tú, Jesús, dijiste que tú vendrías a nosotros y haríamos morada, tú y tu Padre, en nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos a la deidad dentro de nuestro corazón, Señor. Y oramos para que tú nos ilumines en este estudio, Señor, en lo que resta de esta epístola. Y háblanos, Señor, al corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como es de costumbre, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 2. A mí me gusta leer primero y luego detallar cada versículo. Y luego ya empezamos con el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Entonces, vamos a empezar desde el versículo 13, donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada vimos hasta el versículo 12. Entonces, leemos Segunda de Tesalonicenses 2:13 en adelante. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ok, el asunto central, hermanos, básicamente de esta parte, el asunto central del agradecimiento de Pablo, ¿no?, es que Dios ha escogido a los de Tesalónica desde el principio. Entonces ya hemos visto anteriormente, con anterioridad, ya hemos visto el asunto de la elección de Dios. Hemos disertado acerca de cómo es que Dios escoge, de todo lo que Dios hace para escoger a sus hijos. Entonces podemos aclarar algunas cositas más aquí, porque cada vez que hablamos la palabra escogidos desde el principio, ¿no?, hay dos corrientes doctrinales que siempre sacan sus teorías y sus especulaciones, ¿no? Pero nosotros queremos redondear básicamente, para ya cerrar, respecto a la elección desde el principio de Dios, desde antes de la fundación del mundo, a qué se está refiriendo en el contexto y cómo es que Pablo lo está explicando. Entonces, si podemos decir lo siguiente, ¿no? Si Él, es decir, Dios, nos escoge en base, si Dios no escoge, ¿ya?, en base a mérito humano, ¿de acuerdo? Pablo está diciendo que ustedes han sido elegidos desde el principio. Entonces estamos disertando al respecto. Si Dios no escoge en base a mérito humano, pudiendo escoger a todos, ¿por qué no escoge a todos? ¿Por qué? Porque no hay mérito humano que merezca la elección de Dios. Entonces, esto hace obvio que todos los seres humanos no son elegibles, ¿sí? Los seres humanos no son elegibles. ¿Por qué? Porque no se escoge, o Dios no escoge a ninguno en base al mérito humano. Por eso es que se llama gracia, un don inmerecido. Dios escoge por encima de lo que el ser humano hace, ¿de acuerdo? Entonces, si todos los seres humanos no son elegibles, ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no escoge? ¿Qué hay aquí en todo esto? Entonces, para poder redondear el pensamiento y el concepto, tenemos que anteponer esto. Por eso es necesaria la fe como respuesta. La fe como respuesta a la invitación del Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos seduce, nos invita, pero la fe es la respuesta a esa invitación. Entonces, por eso es necesaria la fe como respuesta a la invitación del Espíritu Santo. Ahora, acá hay una disertación teológica de algunas personas, ¿de acuerdo?, que dicen que Dios tiene que regenerar primero para que el hombre pueda tener fe, porque el hombre, como está caído, no puede tener fe. Pero si Dios regenera a alguno sin que primero exprese fe,
¿de acuerdo? Repito, si Dios regenera a alguien para que pueda tener fe, pero si Dios lo regenera antes de que esta persona tenga fe, entonces no es necesario el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios ya regenera a alguien, significa que ya lo salvó, ya lo hizo nacer de nuevo. Y si esta persona es regenerada antes de ejercer fe en Cristo Jesús, entonces ya no necesita el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? ¿Qué creemos nosotros? Que primero es la fe. Como respuesta a esa fe viene la regeneración. ¿De acuerdo? Obviamente, todo esto lo hace Dios. ¿De acuerdo? Si Dios regenera a alguno sin que primero exprese fe, entonces no es necesario el sacrificio de Cristo. La fe es la respuesta a la convicción que el Espíritu Santo da a la mente y al razonamiento humano, entre comillas, al corazón. ¿Sí? Esto vamos a estudiarlo con unos versículos. Si la fe fuera producto de una regeneración previa, como algunos piensan por ahí, ¿no? Hay algunos que dicen de que Dios pone el querer como el hacer, agarran este versículo fuera de contexto y dicen que el hombre, como está caído, no puede creer. Entonces Dios primero lo tiene que regenerar para que pueda creer, para que tenga fe. Pero miren, vamos a estudiarlo en el conjunto de lo que es la naturaleza de la fe, de lo que la palabra revela. Por ejemplo, vamos a citar Mateo 8, del versículo 10 y el versículo 13. Jesús dice así, Jesús dijo, os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. ¿Cuál es el contexto de lo que Jesús dijo ahorita? Este contexto es del centurión que le dijo, Señor, envía para que mi criado que tengo yo cuidado de él sea sanado. Y Jesús dice, yo voy a ir a sanarlo. Y el centurión le dice, no es necesario que tú vayas, porque yo soy un hombre que está sujeto a autoridad. Y todo lo que yo digo se hace conforme a lo que yo ordeno. Así que simplemente di la palabra y mi siervo va a sanar. En respuesta a esta disertación del centurión romano, que ni siquiera era judío, era un pagano, en respuesta a esto Dios le dice a toda la multitud, os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Eso es lo que Dios mismo está diciendo. Está diciendo que una persona que ni siquiera era judía, que era un pagano idólatra, ¿de acuerdo?, tenía fe. Y que por esa fe que tenía, obtuvo el milagro y cuando su centurión fue curado, fue a la misma hora que él supo que Jesús había dicho, conforme tu fe te sea hecho. El versículo 13 de Mateo 8 también dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, en este contexto, el centurión no fue sanado. Quien fue sanado fue su criado. Sin embargo, Dios mismo, es decir, Jesús mismo, ¿no?, testificó que su fe era una fe genuina. Es decir, esta persona que no estaba regenerada previamente por el Espíritu Santo, pudo ejercer fe y pudo por esa fe obtener un milagro de parte de Dios. ¿De acuerdo? Hay otro versículo que me gustaría tratar, Mateo 15, 28. Y estamos tratando estos versículos en el contexto de que el hombre que está caído puede tener fe, ¿no es cierto?, previo a que sea regenerado. Mateo 15, 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora, o desde aquella hora. En este contexto Jesús está, es cuando la mujer sirofenicia, esta cananea, ¿no?, tenía fe para que el poder de Dios actuara. Es cuando le dicen, tengo una hija que está enferma, esto que el otro, por acá, por allá. Acuérdense de la historia. La historia es que ella estaba pidiendo un milagro de Jesús y Jesús le dice, no es justo quitarle el pan a los dueños para dárselo a los perrillos. Y la chica esta, la sirofenicia, le dice, sí, yo entiendo lo que tú dices, pero aún los perros comen de la migaja que sobra y cae al piso de la mesa de sus amos. En respuesta a eso, Jesús dice bien claro en Mateo 15, 28, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sin embargo, de todos sus discípulos, Jesús siempre les dijo, oh hombres de poca fe. Irónico, ¿verdad? Los que estaban con el maestro, Jesús decía, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y esta mujer sirofenicia, ¿no?, que razonó con Dios y le dijo, yo sé que tú has venido primero a los judíos, pero por favor, hazme este milagro por mi hija.
y Jesús le dice, grande es tu fe. Entonces, en estos dos casos, que no son excepciones a la regla para Dios, porque Dios trata a todos por igual, ¿ya? Estas dos personas fueron recompensadas por la fe que tenían. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tenían? ¿Hay acaso diferentes tipos de fe? ¿Hay una fe para salvación y otra fe para milagros que no es salvación? ¿Qué tipo de fe? La fe es la fe y punto. Ahora, también es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que el creyente expresa después que ha nacido de nuevo. Pero estos dos textos, nada más, hay muchos otros. Estos dos textos que nosotros acabamos de citar revelan la naturaleza de la fe. Y la naturaleza de la fe es creer en Dios. Previamente a la regeneración, el centurión fue oído porque razonó de una manera efectiva respecto a cómo es que Dios podía actuar para salvar a su centurión, igual que la mujer sirofenicia, la cananea, cuando le dijo, ok, aunque de las migajas, por favor, ayúdame, aunque yo sé que no soy judía, pero tú puedes ayudarme. Y Jesús le dice, grande es tu fe, oh mujer. Y esta fe se ejerce desde la perspectiva del corazón humano, en respuesta a la expresión, a la evidencia de la presencia y la revelación de Dios. Dios puede presentarse como lo hizo en Cristo Jesús y muchos no creían en Él. O sea, puedes decidir o no puedes decidir tener fe. Entonces, solamente he puesto estos dos casos que no son ajenos a la revelación de Dios respecto a la naturaleza de la fe. Algunos dicen que el hombre está tan caído que no puede ejercer fe, como por ejemplo los calvinistas, ¿no? Pero estos textos demuestran que no es así. Hay gente sin nacer de nuevo y siendo ni siquiera del pueblo judío, ejercieron fe e incluso obtuvieron de Dios un milagro, ¿no? Y de parte de Dios por esa fe que ejercieron. Entonces, aunque el hombre esté caído, podemos concluir, aunque el hombre, el ser humano, nazca como hijo de Adán en una condición caída, no ha perdido cualidades que lo pueden llevar a ejercer fe en base a la expresión de Dios, a la evidencia de la presencia de Dios y a la invitación del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? O sea, voy a repetir. El ser humano puede ejercer fe en base a la expresión de Dios, cuando Dios se expresa, en base a la evidencia de la presencia de Dios. Porque cuando Jesús estaba ahí, muchos no creían en Él. Su presencia no solamente era como un poder mágico que hacía que todos creían a la fuerza sin querer, no era así. Entonces, y a la invitación del Espíritu Santo. Entonces, yo no creo que Dios haga ciertas excepciones con algunos que incluso eran paganos y no eran judíos, como el centurión que acabamos de leer y la mujer sirofenicia, que tuvieron fe sin haber nacido de nuevo. Estos textos tenemos que estudiarlos en su conjunto, en relación, para ver cuál es la naturaleza de la fe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que la fe se revela en la palabra, en todo el asunto, en todo el concepto global? Tenemos que evitar sacar algunos versículos para sustentar, o sea, sacar fuera de contexto para sustentar sistemas doctrinales. Y hay que estudiar la palabra de manera conjunta en el contexto y circunstancias en donde Dios expresa lo que Él quiere que nosotros entendamos. ¿De acuerdo? Entonces, no usemos los versículos fuera de contexto, ¿no?, de la palabra de Dios para crear sistemas teológicos, doctrinales. Estudiemos la palabra para aprender lo que la palabra revela. Los dos versículos que acabo de mencionar están expresando de que el ser humano tiene la capacidad de ejercer fe y de obtener algo de Dios aunque no hayan nacido de nuevo. Lo que indica que el hombre sí tiene la capacidad de tener fe. ¿De acuerdo? Y esto no tiene nada que ver con la regeneración previa. No es que Dios primero nos regenera para que yo pueda creer, como algunos dicen, que el hombre ni siquiera puede creer, que Dios hace que el hombre crea. Pero Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, porque a veces está, bueno, no a veces, mayormente está interpuesta la voluntad de la persona, ¿no es cierto? Entonces, usemos toda la palabra de Dios en su contexto y en la intención que Dios quiere darnos cuando la quiere revelar. Entonces, para terminar este tema ya, en el caso del creyente, ¿no?, él, es decir, el creyente, es elegido en Cristo. ¿Por qué es elegido en Cristo? Por aceptar y creer en la revelación de Dios.
el Verbo se hizo carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Jesús dijo, todo que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, el creyente es elegido en Cristo. ¿Por qué es elegido en Cristo? Porque le acepta y acepta que Cristo es la revelación de Dios. Luego de que ejerce fe en eso, el Espíritu Santo lo regenera. Y la fe que antes en esta persona era racional, porque observaba el mover de Dios por medio de Cristo Jesús, ¿no? Antes la fe que era racional en base a la evidencia, en base a lo que era evidente, ahora, después que ha nacido de nuevo, en ese mismo creyente, ¿no? La fe es como que Dios influye fe en el creyente que ya está nacido de nuevo como fruto del Espíritu Santo. Pero Dios no va a forzar la voluntad de nadie. Dios no quiere esclavos. Dios quiere amigos. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no voy a llamarles siervos porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigos porque todo lo que recibí de mi Padre, yo os lo he dado a conocer. Y Dios no quiere una relación de esclavitud con nosotros, sino una relación voluntaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hemos disertado ya para cerrar esta parte? Porque cada vez que en la palabra se estudia elegidos, estas presencia, el preconocimiento de Dios, siempre se especula acerca de cómo es que Dios hace estas cosas, y algunos sacan versículos fuera de contexto y los asocian fuera de contexto y sacan toda una doctrina. Y aplican e imputan a Dios un comportamiento y carácter que Dios no tiene. Como por ahí algunos que dicen que Dios ha creado y ha seleccionado a algunos específicamente para condenarlos en el infierno y que aún así se complace en hacerlo. Como la Confesión de Westminster. No quiero citar mucho eso, pero lo dice. Y esto es una aberración, porque Dios no es así. El corazón de Dios no es malo. Dios no es malo. Por eso es que el hombre es libre. Por eso que Dios le dice en Deuteronomio al hombre, pongo el bien y el mal. Escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Ok. Continuamos, hermanos. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio no solo son buenas noticias para la salvación. Ojo, no estoy diciendo que no lo es. O sea, el evangelio, ¿ya?, no solamente son las buenas para salvación. El evangelio también es historia. O sea, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos libros no solamente son las buenas noticias de Dios, es historia, hermanos. Sucedió, ¿ok? Está comprobado arqueológicamente. Entonces, leamos eso también como historia, para poder refutar también a aquellos que se oponen a la doctrina de Dios. Entonces, la presentación del intento de Dios para reconciliar al hombre a través de Cristo es el evangelio, las buenas noticias. Por eso Pablo dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. No era el evangelio de Pablo en un sentido estricto, era el evangelio que Pablo predicaba. ¿Y cuál era el evangelio? Cristo, poder de Dios, ha muerto, ha resucitado para perdón de nuestros pecados. Recíbanle porque es el único camino al Padre. Era lo que Pablo predicaba. Versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Toda esta disertación, ¿de acuerdo?, de Pablo respecto al rapto, al arrebatamiento, ¿ya?, y al retorno de Jesús en el día del Señor, la define Pablo como doctrina. Por eso Pablo dice acá, ¿no? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. O sea, era una cuestión doctrinal. Esto no era simplemente algunas ideas escatológicas sueltas fuera de contexto de Pablo. Pablo había hecho bien claro en estas dos cartas una diferenciación entre el rapto de la iglesia, que ya estudiamos que no es ningún rapto secreto, porque cuando suceda el mundo va a entrar en un caos. Millones de millones van a desaparecer y esto va a causar caos financiero, económico, social, cultural, etc., ¿no? Y hasta religioso, porque muchas religiones van a permanecer todavía cuando la iglesia se vaya, la iglesia de Cristo se vaya. Entonces, toda esta disertación Pablo está escribiendo simplemente para clarificar todos estos conceptos. Y él dice, retened la doctrina. Pero nosotros tenemos que tenerla como doctrina, ¿sí? Eso es lo que enseñamos al estudiar la palabra. Aprendemos la doctrina. Ahora, esta está basada en la revelación que Dios hace de sí mismo, ¿no? Y que Dios ha dado por inspiración por medio del Espíritu Santo. Pablo ha tenido la osadía de aplicar
pasajes del Antiguo Testamento de una manera en la que casi nadie de su época lo hacía. Ninguno de los apóstoles, por ejemplo, habla de la disertación acerca de la libre y la esclava cuando habla de Agar y de la mujer de Abraham, Sara. ¿No es cierto? O sea, la aplicación del Antiguo Testamento en la doctrina para justificar la gracia y para decir Jesús es el Mesías y Jesús es la simiente de Abraham, Pablo usaba el Antiguo Testamento para demostrarlo. Pero todo eso era el conjunto de doctrina. Y con respecto al tema, que básicamente era el tema, el rapto y la venida del Señor en la época de los tesalonicenses, Pablo dice, retengan la doctrina. Entonces debemos mantenernos firmes, permanecer firmes, es decir, sin titubeos ni especulaciones. Retener la doctrina hace que vivamos de acuerdo a ella. Cuando estudiamos la palabra, hermanos, no la estudiamos básicamente para tener más conocimiento teórico. Estudiamos la palabra para ponerla en práctica. Con respecto al rapto, había muchas cosas que estaban pasando en la iglesia de tesalonicenses en esa época. Muchos pensaban que ya estaba viviendo el día del Señor y hasta dejaban de trabajar, cosas que vamos a ver más adelante en el capítulo 3, y andaban desordenadamente. Y esto no es lo que Pablo quería. Pablo decía, no, un ratito, nosotros mientras estábamos con ustedes, trabajábamos con nuestras manos día y noche y no éramos carga familiar para nadie, ¿no? Entonces, nosotros les hemos dado ejemplo. Aunque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero también nosotros seguíamos trabajando. Pero había muchos desordenados por ahí, como lo vamos a ver después. Versículo 16 dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, para cerrar este capítulo, Dios nos amó, y está en el pretérito, en el pasado, en lo que en griego se llama aoristo, es decir, que Dios hizo algo de una vez y para siempre. O sea, Dios nos amó, incluyendo o incluso sabiendo lo malos que podemos ser, ¿no? Lo malo que seremos. A pesar de que Dios es ubicuo al tiempo y conoce el futuro, Él nos ha amado desde antes de que nazcamos, pero nos ha seleccionado para ser adoptados en Cristo. Por medio de Cristo somos adoptados como hijos. Y somos hijos de luz y no hijos de ira. ¿De acuerdo? Entonces Dios nos consuela porque sabe, entre comillas, voy a decirlo de una manera coloquial, o sea, Dios sabe que no sería justo que nosotros paguemos los platos rotos por la descendencia y el pecado de Adán. Adán pecó, desobedeció a Dios y de ahí toda la raza humana cayó en pecado. Nacemos en pecado, ¿no? Los niños no son conscientes de pecado, pero cuando ya crecen nadie le dice al niño te voy a enseñar a portarte mal. Los niños se portan mal solitos. Y entonces cuando ya pecan voluntariamente, se convierten como en cualquier pecador que necesita a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero a pesar de todo eso, Dios nos amó desde el principio en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Y esto es lo que Pablo está queriendo decir. Entonces Dios confirma su obra en toda buena obra. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo nosotros nos movemos. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros hacemos las cosas. Dios nos confirma en toda buena obra porque Él, o sea, Dios mismo, es quien provee esas obras para que nosotros pudiéramos dar fruto. Como ustedes saben, Dios prepara obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y encima, Dios nos premia por hacer sus obras bien. E incluso Él hace la obra por medio de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos, somos solamente vasos. Y encima Dios nos premia por haber hecho bien la obra que Él ha hecho en nosotros para que nosotros expresemos la obra de Dios. Espero que no haya sido como otra lengua, pero algo así. Y con eso, hermanos, cerramos el capítulo 2. Entonces, saltamos al capítulo 3. ¿Ya? Y con esto ya estamos terminando la epístola. Pero antes del capítulo 3 quiero hacer una introducción al capítulo, aunque no tiene nada mucho que ver con el tema, pero sentí decírselos. Hemos estado hablando en todas las 2 epístolas de Tesalonicenses que hemos estudiado la oposición de los judíos. Los judíos religiosos ortodoxos se oponían a que Pablo esté predicando, no solamente en las sinagogas, sino a cualquier persona. Lo perseguían y siempre estaban fastidiándolo, fregándolo, siempre estaban persiguiéndolo y él siempre estaba corriéndose, huyendo y los hermanos tenían que estar orando por él y todo eso. Entonces, básicamente el énfasis de nuestro estudio es aclarar y aprender la doctrina que Pablo está expresando a los tesalonicenses, que también nosotros la tenemos que aprender. Pero tenemos que decir lo siguiente:
Israel, ¿ya?, es el pueblo bendito y escogido por Dios. El hecho de que yo esté hablando cada rato que la oposición de los judíos, no significa que nosotros, la iglesia, somos antisemitas. Nosotros, como cristianos, somos pro-Israel, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que ellos no aceptan al Mesías, o no lo aceptaron al Mesías que vino hace 2000 años, ¿no? Lo harán tarde o temprano. Cuando Jesús venga con sus santos, su iglesia y sus ángeles, después para la batalla de Magedón, y vean descender en las nubes del cielo, ahí van a reconocer a su Mesías. Zacarías 14. Finalmente, y dice Pablo, entonces después de la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Siguen siendo el pueblo de Dios. Y les explico esto porque hay una doctrina de la sustitución que dicen que el pueblo de Israel ya no es el pueblo y que ahora el pueblo de Dios es solamente la iglesia. Y esto no es así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la oposición de los judíos religiosos de ese tiempo, no estamos condenando ni juzgando a los judíos por eso. ¿Sí? Simplemente estamos hablando de historia, cómo es que ellos se oponían. Y ahora en la actualidad el judaísmo o los judíos son un poco más amicales con los cristianos porque saben que los cristianos son pro-Israel. Entonces el pueblo de Dios está actualmente como con un velo permitido por Dios hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Ahora, hay que entender esto también. Cristo ha formado su iglesia de todas las familias de la tierra conforme a lo que le prometió a Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente de Abraham. Cuando Dios le dice, en tu simiente serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, significa que en Cristo cualquiera, no importando la nacionalidad ni la etnia, forman parte de la iglesia si le reciben como Señor y Salvador. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos somos el cuerpo de Cristo en igualdad. ¿De acuerdo? Y hago esta aclaración básicamente porque en el contexto histórico siempre vemos oposición de los judíos, pero nosotros no somos antisemitas, somos pro-Israel. Entonces vamos a entrar al capítulo 3 y no voy a leerlo todo de corrido. ¿Por qué? Porque no quiero perder el tiempo, pero vamos avanzando los versículos conforme al estudio, ¿sí? Versículo 1 del capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Entonces, la exhortación a la intercesión es capital, es vital. Pablo está pidiendo oración. Imagínense al apóstol Pablo con todos los milagros que estaba acostumbrado a realizar o hacer de vez en cuando, o no sabemos cuánto de vez en cuando. Recuerdan que le picó una serpiente y no murió. Recuerden que sanó a muchos y resucitó a algunos, oró por resurrección, ¿de acuerdo? Pero sin embargo pedía oración. Y la intercesión es algo capital, hermano. Pablo está pidiendo oración por causa de la persecución que estaban teniendo. Y él sabía bien claro, desde que Ananías se le acerca y le pone las manos y le explica el llamamiento que Dios hizo cuando Saulo cayó del caballo y estuvo en Damasco por 3 días ciego sin comer nada. El Señor le dijo a Ananías: Pablo me es instrumento escogido para llevar mi evangelio en presencia de los gentiles, ¿no? Y le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo lo sabía siempre, pero aún así pedía oración. Y siempre hay que estar orando por el liderazgo de la iglesia, hermano. Siempre, es capital. Ustedes no se imaginan los ataques que vienen al liderazgo de la iglesia de diferentes frentes, es fuerte. Y hay que estar cubriéndonos los unos con los otros por medio de la oración, de la intercesión. Entonces no nos olvidemos de orar para que el evangelio llegue a quienes amamos y a quienes no conocemos. Tenemos mucha familia, hermano, que de repente no conocen al Señor. Y a veces estamos tan involucrados en las iglesias o en las actividades de la iglesia que descuidamos a la familia, al primo, tío, al hermano, al cuñado, qué sé yo. Y los tenemos muy de lejos. Yo sé, la palabra dice, no hay profeta en su propia tierra, pero al menos no dejemos de interceder, no nos cansemos de interceder. Ahora, cuando habla de los hombres perversos y malos en estos versículos, ¿no?, puede hacer alusión a los que se le oponían, tanto judíos, religiosos, ortodoxos, ¿no?, y políticos incluso, ¿ya?, como también gentiles que eran tan idólatras que no aceptaban que se trajera otra nueva religión a esa zona. Recordemos que Tesalónica era una ciudad cosmopolita y estaba llena de diferentes culturas con diferentes tipos de religión. Cada etnia tenía su religión, sus dioses. Y en esa época habían muchos dioses. Los dioses de los griegos, los dioses de los romanos. Había un panteón de dioses y dioses para todo. Y el evangelio básicamente era:
un Dios, un Salvador, un Espíritu Santo, una iglesia, una salvación, un día final del juicio. Y ese era el Evangelio. Y entonces esta nueva doctrina causaba confusión en muchas personas en la época de los tesalonicenses. ¿Ya? Entonces, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Entonces, el verso 3 no es una nueva revelación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, hermanos, bien claro, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. En medio de toda esta pandemia, hermanos, no estemos asustados. El Señor está con nosotros y Él ha vencido al mundo. ¿De acuerdo? Pero la iglesia, sabemos nosotros, por doctrina, que la iglesia va a padecer persecución. Cristo dijo bien claro, y todos, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. En el trabajo, con la jefa, con algunos de otras iglesias, etcétera. Es triste, pero siempre va a haber esto. Entonces, Pablo acá confiesa que su confianza está en Dios y que los tesalonicenses van a retener la enseñanza, la doctrina, la exhortación y la amonestación. Son estas 4 cosas que básicamente Pablo quería hacer. Quería enseñar doctrina, quería dar exhortación, ¿no? Y quería enseñar también la amonestación. Entonces, con toda la autoridad apostólica que tenía, Pablo no era impositivo. Pablo siempre decía, os rogamos, hermanos, en el nombre del Señor. Sin embargo, en algunas cosas, Pablo decía, esto os mandamos, pero no un mandamiento como si fuera un mandamiento de un general, sino como un mandamiento de parte y respaldado por la palabra de Dios. Entonces, con toda autoridad apostólica que Pablo tenía, Pablo no era impositivo, y él confiaba en que la obediencia de los de Tesalónica, ¿no? Era eficaz debido a su crecimiento y perseverancia en hacer y continuar haciendo la obra. Y eso es importante notarlo. Versículo 5, y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones. Entonces, hermano, aquí se hace obvio, ¿sí? Aquí se hace obvio que un creyente que está sometido a la voluntad de Dios y camina en obediencia y santidad, puede ser dirigido por Dios. ¿Por qué digo puede ser dirigido por Dios? Porque conozco varios hermanos que no andan sometidos a la voluntad de Dios y están pecando. Y no están siendo dirigidos por Dios. Están luchando en sus propias fuerzas y viven infructuosamente. Problema tras problema, problema tras problema. ¿Por qué? Porque están anteponiendo su libertad y su albedrío por encima de la dirección de Dios. Y como dije al principio, Dios no quiere esclavos, quiere amigos. Y hemos enseñado con anterioridad. No es que nosotros trabajemos para Dios. Trabajamos con Dios. Dios trabaja con nosotros al mismo tiempo. Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja. Y el objetivo de Dios es servirnos también. ¿Ustedes creen que si Jesús estuviera ahorita en la iglesia, no haría lo mismo con cada uno de nosotros y lavarnos los pies a cada uno de nosotros? Lo volvería a hacer. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender. ¿Cuántos casos bochornosos de pecado en el liderazgo? ¿Cuántos problemas entre las ovejas en las iglesias en todos los tiempos que ha habido? Entonces la pregunta sería, ¿acaso son salvas estas personas o no son salvas? ¿Qué pasó acá, no? O de repente quienes maltratan al rebaño, estos pastores abusivos que están metiéndose en la vida de las personas y están queriendo dirigir la vida de las personas, entremetiéndose en los matrimonios, ¿no? Ya hemos enseñado, hermanos, que solamente nos sometemos al Señor, a nadie más, absolutamente. Entonces podemos ofender a Dios hasta con el pensamiento, pero si recurrimos al Señor inmediatamente después de haber pecado, podemos encontrar el oportuno socorro y al instante Dios nos extiende su misericordia y su gracia. Entonces Dios nos restaura su comunión, no porque Dios se haya ido. Dios no se aleja, hermanos. Nosotros somos quienes nos alejamos de Dios cuando andamos en nuestras propias fuerzas, cuando andamos en nuestros propios caminos, cuando nos sentimos muy fatigados, es porque estamos caminando según nuestra propia sabiduría. Algo que muchos cristianos no se dan cuenta y es esto. El árbol que comió Adán y Eva era el árbol de la ciencia del bien, o sea, del conocimiento del bien y del mal. No solamente del mal, del bien y del mal. Y ese bien es lo que permite que el mundo funcione como tal. Tienen algo en la conciencia que les hace ser morales. Aunque algunos son ateos, son morales. Y a veces nosotros los cristianos hacemos uso de ese bien. Pero Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y este cuerpo que tengo está podrido, es un cuerpo de muerte. Necesito a Cristo Jesús. No quiero vivir mi propia vida porque no confío en la carne, no confío en mí mismo.
Y como no confío en mí mismo, prefiero que el Espíritu Santo viva su vida en mí. Yo me convierto en un vaso y vivo conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y así se puede cumplir este versículo que dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es el factor que puede hacer que un cristiano sea encaminado, guiado, dirigido a la presencia y a la expresión de Dios. Y también la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque la paciencia nos permite soportar las pruebas. La paciencia es una virtud, hermanos, que lo que produce en nosotros es resistencia. La resistencia básicamente se necesita cuando estamos siendo vapuleados y atribulados de diferentes frentes. Y si nosotros por ahí de alguna manera renegamos, o se nos escapa una palabra, o se nos escapa un pensamiento, o hacemos algo que disgustó a Dios, no nos sintamos en condenación. Vayamos al trono de la gracia. Perdóname, Señor, se me escapó, se me fue. Una cosa es que un cristiano de alguna manera se le escape algo y otra cosa es vivir y practicar el pecado. Eso es distinto, ¿ya? Pero a veces no podemos, o sea, no deberíamos vivir atormentados, como si Dios fuera pues un viejo con un palo, que cada vez que dices algo que no debes te cae un palo en la boca y te rompe los dientes. No es así. Versículo 6, continuamos, hermanos, para no extendernos mucho. Versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El énfasis aquí, en esta palabra, desordenadamente, ¿ya?, no es tanto apartarse de los hermanos desordenados, es decir, los que no tendían su cama o los que no hacían algunas cosas de las actividades regulares de la congregación. No está hablando de eso. En el original griego, la intencionalidad de la palabra desordenados es insubordinación. Subordinación, perdón, se me escapó. Insubordinación. Gente insubordinada, gente rebelde. En este contexto es que Pablo está diciendo, no te juntes con otros hermanos que paran discutiendo de teología, de Biblia, de que sí, que no, que el pastor dijo esto y se equivocó, y que esto no es así, y esto que el otro, por acá, por allá. Insubordinación. Hermanos insubordinados, hermanos rebeldes. Entonces, en este contexto es que Pablo está diciendo, apártate de este hermano que está causando problemas y confusión en los otros hermanos. ¿Por qué? Por salud espiritual. Hermanos conflictivos. No, que esto quiere decir esto otro, que el pastor se equivocó cuando dijo esto porque significa esto otro, etcétera, etcétera. ¿No? Tampoco estamos diciendo que el amén, que a los pastores nos tienen que decir el amén a todo lo que decimos. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene en su mano su Biblia y tiene al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo en su corazón para examinar todo lo que enseñamos. Él les va a confirmar lo que nosotros queremos hacer y es alimentarlos. Entonces la palabra griega para desordenadamente denota insubordinación. En este contexto es apartarnos de los que causan divisiones doctrinales. Debido a la especulación de que el día del Señor estaba muy cerca, muchos dejaban de trabajar y causaban problemas entre los hermanos. Y eso es lo que estaba pasando. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Versículos 7 y 8 dicen esto. Entonces, con esto Pablo les indica que a pesar de que el Señor tarde o temprano va a venir por su iglesia, Pablo mismo, él y los que con él estaban seguían trabajando con responsabilidad y hasta el cansancio para no ser carga a ninguna familia. Ellos mismos estaban enseñando con el ejemplo, aunque tenían toda la autoridad o toda la justificación para que los hospeden en el mejor hotel 5 estrellas o que les den las mejores viandas o la mejor cena. No, ellos pagaban por lo que comían y no estaban dando un mal ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tomar como pretexto de que el rapto está cerca para dejar de ser responsables y seguir trabajando con responsabilidad. Y se los digo porque hay algunas iglesias así, que están pensando que como el Señor ya viene, ya hermano, no hagas nada, dedícate al ministerio, deja tu trabajo. No se trata de eso. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero queremos que cuando el Señor venga nos agarre o nos encuentre trabajando en lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿De acuerdo? Versículo 9. No porque tuviéramos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Miren cómo traduce la traducción del lenguaje actual este versículo 9. Dice así: en realidad teníamos derecho de pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así
darles un ejemplo a seguir. Esa es la traducción del lenguaje actual del versículo 9 del capítulo 3. Entonces, con esto Pablo está haciendo obvio que aunque como apóstol podía recibir bendiciones y apoyo financiero, él no usaba de esa posición para ser exigente ni demandar ayuda de nadie. Y esto lo hacía para ser ejemplo de responsabilidad personal. Él sabía que predicar el evangelio no solo consiste en palabras, sino también predicar con el evangelio. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Interesante, esto se lo repetimos a varios hermanos cuando vemos que no pueden trabajar. Ahora, el versículo 11 dice: porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora, los hermanos que Pablo tenía en mente cuando él escribe esto, no eran los que no podían trabajar, sino los que querían, los que pudiendo trabajar, no querían hacerlo. Los demás no debían sostenerlos por un sentimiento de amor o de compasión, porque los estaban maleducando. Entonces, dejarlos sin comer era algo que los ayudaba a actuar correctamente y a volver a sus propios trabajos. No hay que hacer nada, no hay que trabajar, yo no se preocupen, el día del Señor está cerca. Y entonces, como empezaban a escasear la economía y empezaban a pedir y a vivir de los otros, y muchos hermanos estaban con la carga, y entonces llega a Dios de Pablo diciendo: Pablo, muchos no trabajan y nos están pide y ya no sabemos qué hacer. Y Pablo responde: bueno, no te juntes con él. No, o sea, no participes, se están dando desordenadamente. Esta doctrina de que ya estamos en el día del Señor no es verdadera. Todavía faltan algunas cosas, ya se las expliqué. Falta que la iglesia sea arrebatada, falta que el Espíritu Santo sea llevado con la iglesia y falta que se manifieste el anticristo. Mientras tanto, sigamos trabajando en lo nuestro, en lo que Dios nos ha dado por hacer, con responsabilidad, con todas nuestras fuerzas. Ese es el propósito básicamente de la carta. Entonces, ningún cristiano que es capaz de trabajar y no quiere hacerlo debe ser mantenido por los que trabajan. Repito, ningún cristiano que es capaz de trabajar, que puede trabajar y no quiere hacerlo, no debe ser mantenido por otros que sí trabajan. Hemos escuchado a nuestro pastor que siempre está diciendo: usa tus dones. El pastor Lucho, cuando está enseñando los domingos: usa tus dones, Dios te ha dado un montón de dones. Bueno, hermanos, los dones básicamente es lo que Dios nos da como gracia para desenvolvernos, para sobrevivir, para subsistir, para ser exitosos incluso, ¿sí? Entonces, posiblemente se tenía como pretexto la inminente venida del Señor en esa época, y por eso algunos preferían dejar sus trabajos formales y cachuelear en los trabajos de otros, ¿no? Lamentablemente era una actitud injustificada que inquietaba a la iglesia. Entonces, el no estar trabajando normalmente les permitía a estos hermanos estar entrometiéndose en las actividades de otros, pues tenían tiempo de sobra, y esto estaba causando problemas en la iglesia. Entonces, cada uno, si no tienes un trabajo ahorita por lo de la pandemia, dobla rodillas, hermano, porque el Señor es fiel, ¿no? El Señor es fiel y aplica su palabra. Toca, si te abrirá, ¿no? Pide y recibirás. Aplica la palabra del Señor. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente comen su propio pan. ¿A quiénes tales se está refiriendo? Primero Pablo dice: os ordenamos que no te junten con los hermanos que andan desordenadamente. O sea, no te juntes con otros hermanos que por causa de que piensan que el Señor ya está viniendo, ya no están trabajando y se están entremetiendo entre todos y están causando problemas. No te juntes con ellos. Pero a ellos mismos, nosotros les decimos, a estos hermanos que no quieren trabajar, les decimos: mejor ponte a trabajar sosegadamente y come tu propio pan y deja de ser carga a los otros hermanos. Entonces aquí Pablo usa la autoridad apostólica que le fue dada por el mismo Señor Jesús. Dios le dijo a Pablo para que lleve el evangelio a los gentiles, y eso es lo que estaba haciendo. Entonces, primero, esos hermanos deben trabajar por sus propios asuntos y sus propias necesidades, ¿sí? Primero, repito, esos hermanos deben trabajar en sus propios asuntos y por sus propias necesidades. Segundo, deben hacerlo de una manera tranquila y callada. Cuando dice sosegadamente, a eso se refiere. Para dar testimonio de responsabilidad. Muchas personas que son llamadas al ministerio, ¿no? La Biblia dice: si alguno en el obispado buena obra desea, y hay ciertos requisitos. Dios te llama o tú puedes querer. Alguna de las dos funciona, siempre es así.
¿ya? Pero normalmente Dios llama a las personas que están ocupadas. ¿Saben por qué? Porque en la ocupación que tenían han demostrado responsabilidad, constancia, permanencia, resistencia. Han soportado todas las dificultades del puesto de trabajo, del empleo, de lo que sea. Las inclemencias y la contradicción y la persecución que han sufrido en el trabajo en donde estaban. Y Dios dice, necesito personas así. Como Pablo. Pablo era muy celoso de perseguir a la iglesia y Dios convirtió su celo para el cristianismo. Y con la misma medida con la que perseguía y con ese ímpetu con el que perseguía a los cristianos, con ese ímpetu y aumentado, era que predicaba el evangelio porque Dios sabía que él era útil. Entonces cuando Dios te llama justamente por eso, porque ve que tienes esta capacidad de resistir y eres constante y tienes esa fortaleza de permanecer y estar darle y darle sin cansancio en lo que Dios te ha mandado a hacer en este tiempo. Después dice tercero, coman su propio pan. Esto sugiere que estos estaban gorreando. Estos hermanos que estaban andando por ahí sin trabajar, estaban gorreando, ¿no? Gorreando lo ajeno y tal vez buscando o abusando y buscando por ahí obtener y abusando de la bondad de los hermanos. Y esto no debe suceder, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, en nuestra iglesia hemos tenido algunos casos, ¿no? No tengo mucho tiempo para comentarlo, pero les digo rapidito, han habido casos que hemos detectado en donde los hermanos hasta prácticamente están pidiendo limosna de los hermanos y eso no es testimonio. Y cuando hemos intervenido de una manera pastoral, la persona se ofende y se va de la iglesia. Pero la verdad es que hemos evaluado, a muchos hemos ayudado, pero también a otros que sabiendo que pueden hacer cosas no las hacen, entonces eso no podemos mal acostumbrarlos, ¿no? Entonces es lo que básicamente tenemos que estar enseñando. Versículo 13, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Entonces Pablo aquí cambia de dirección, de estar hablando de estas personas que están que están andando desordenadamente, les habla a los que están bien y le dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Pablo aquí cambia de dirección y se dirige a los que sí andaban correctamente. Les anima a que sigan siendo misericordiosos con los que en realidad tienen necesidad, pero no pueden trabajar por motivos que realmente les impide hacerlo. Hay gente que no puede trabajar porque tiene alguna discapacidad o algún problema físico o algún problema de lo que fuera que no le permite trabajar, y obviamente los hermanos tenían que ayudar a ellos. Pero habían otros ociosos, ¿no?, que aprovechaban el día del Señor y que el Señor está cerca y no hacían nada y vivían gorreando a los otros hermanos. Y esa no era la idea, ¿no? A veces cansa, y esto lo digo porque todos lo hemos experimentado, hermanos. A veces nos cansa estar siempre preocupándonos por alguien. Pero con el discernimiento y la resistencia que Dios nos da, podemos seguir en la ayuda con los que realmente tienen necesidades. Obvio, primero satisfacemos las necesidades familiares y luego podemos proveer para los demás, si es que el Señor nos permite hacerlo. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, esta manera de evitar asociarse para hacer actividades con estos hermanos, tanto seculares como dentro de la iglesia, Pablo no lo sugería con el ánimo de que se vea como una disciplina de la iglesia, sino más bien para que el que anduviera desordenadamente sin trabajar sea redarguido, se mire a sí mismo y se avergüence del mal testimonio que estaba dando. Ese es básicamente el asunto. Cuando dice señaladlo, ¿no?, en el griego es una palabra que quiere decir distinguir, marcar, señalar, pero no dice juzgar. O sea, esos hermanos que están ahí pululando y andando y haciendo cosas que no deben, los otros hermanos dicen, oye, este hermano está andando mal, mejor para que se avergüence no hay que juntarnos con él, pero no como enemigos, sino no asociarnos con él, no estar dándole más pan o más tela para cortar en base a la ociosidad que estaba demostrando. Entonces, esto es básicamente lo que Pablo está expresando. Versículo 16 dice, ya con eso estamos ya casi terminando. Versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, con todos vosotros. Entonces, este deseo de Pablo evidencia que habrían serios disturbios a causa de los hermanos que perturbaban tanto la doctrina como en el no trabajar. Entonces, las quejas de muchos llegaron a oídos de Pablo y él tuvo que escribir para corregir estas cosas.
Pero después de la corrección, Pablo también intercede por ellos. Cuando dice, el Señor sea con vosotros, es como decir que el Señor sea quien redarguya en todos estos asuntos para que se solucionen todos esos problemas. Básicamente lo resumimos así. Cuando Pablo dice, el Señor sea con vosotros, es como decir, lo repito, que el Señor sea quien redarguya en todos estos asuntos para que se solucionen todos los problemas que ustedes, los de Tesalónica, están teniendo. Y que haya paz entre ustedes en el modo de resolver estos asuntos de la mejor manera. No se peleen, no se juzguen. Si alguien anda desordenado, tomen acción sabia y corríjanlo, pero no lo juzguen como un enemigo. Estoy básicamente parafraseando lo que Pablo estaba queriendo decir. Versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Es importante esto que quiero decir ahorita, hermanos. No sé si escuchan una música por ahí porque hay un ídolo abajo en mi parque y están haciéndole un tributo. Pero bueno, el versículo 17 dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Entonces Pablo les da la clave a los tesalonicenses para que los hermanos puedan saber si las cartas que podían estar circulando fueran cartas impostoras, pero con la firma de Pablo. Porque parece ser de que habían algunas cartas que estaban circulando con una doctrina distinta, de que el Señor ya había venido y que estaban viviendo el juicio y que Roma era el anticristo. Y estas doctrinas estaban erradas, por eso Pablo escribe. Entonces, con toda la oposición que había en Tesalónica, no es difícil asumir que para desacreditar a Pablo, algunos se hicieran pasar por él para enseñar otras doctrinas y otras enseñanzas, escribiendo cartas y así lograr confundir a los hermanos. Posiblemente por esto Pablo escribió esta segunda carta, para corregir y desbaratar la mala influencia de algunos. Y terminamos con el versículo 18. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sí, la música es de afuera, hermanos, lo siento. En su despedida, Pablo los encomienda a la gracia del Señor. Es lo único que mantiene a la iglesia local, la gracia del Señor, y a los hermanos en el esfuerzo de continuar la obra y formando parte de la iglesia para la extensión de la palabra de Dios. La gracia que nos permite hacer la obra de Dios, no en nuestras fuerzas. Eso es lo que necesitamos, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, con esto terminamos primera y segunda de Tesalonicenses. Ha sido un hermoso tiempo en donde hemos disertado acerca de lo que Pablo está enseñando respecto a los tiempos postreros, a los tiempos escatológicos, lo que va a venir. Un resumen básicamente en un minuto les digo, ¿no? Los de Tesalónica era una ciudad muy cosmopolita, llena de diferentes doctrinas, diferentes culturas, diferentes etnias, y estas personas tenían diferentes maneras de pensar. Entonces era un poco probable de que el Evangelio penetre esta sociedad y que se forme una buena iglesia. Pero sucedió. ¿Por qué? Porque ya el Señor le había advertido a Pablo. Tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo, ven y ayúdanos. Pablo llegó y predicó el Evangelio por 3 sábados, aproximadamente estuvo un mes tal vez, y la iglesia se multiplicó y creció y se fortaleció. Después tuvieron que salir corriendo porque hubo persecución, ¿no? Jasón o Jason los tuvo que sacar de noche para que huyan, se fueron más al norte, y cuando ya estaban lejos, ellos mandan a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos, porque Pablo estaba desesperado queriendo saber cómo les estaba yendo. Y cuando reciben noticias de Timoteo, vienen con todas estas cosas, esta información de los hermanos desordenados, de todo lo que está pasando, y Pablo aprovecha para escribir esta segunda carta y aclarar algunos aspectos de la venida del Señor, con la diferenciación de el rapto y la segunda venida de Cristo Jesús. Básicamente es como un resumen de todo lo que Pablo está escribiendo en estas 2 epístolas de Tesalonicenses. Entonces, hermanos, con esto terminamos. Déjenme hacer una oración para terminar y luego le voy a dar un anuncio. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos da luz, nos ilumina y nos da la confianza, Señor, de que las cosas que estamos creyendo están sustentadas por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y esperamos tu retorno, Señor. Y como dice en Apocalipsis, en el último capítulo, Señor, nosotros también decimos, ven, Señor Jesús. Sabemos que el tiempo está cerca y oramos por aquellos que amamos que no te conocen, pero en nuestro corazón siempre está ese clamor, ven, Señor Jesús. Ya está pronto a suceder todas estas cosas. Anhelamos tu retorno, Jesús de Nazaret. Anhelamos estar contigo. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo,
sino está contigo, Señor, en los cielos. Gracias por tu palabra, Señor. Danos luz y háblanos, y que siempre permanezca, Señor, en nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.